Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción. Hoy vamos por algo nuevo, algo diferente en el canal. Me pasaron esta canción de Slash con Brian Johnson. Killing Floor se llama la canción. Salió hace un mes y tiene 2.600.000 reproducciones. Allá vamos. Bueno, una intro linda, alegrona, guitarrera, obviamente, estamos hablando de Slash. Me puede dar alergia justo cuando hago la reacción. No sé quién es el otro guitarrista, tuve que ir al baño porque tengo una alergia que me está matando. Como digo, la introducción bastante guitarrera. Me gustan las tomas tipo vieja escuela en el estudio, consola. Medio nostálgico porque es raro ya ver este tipo de producciones así. En realidad no es raro, digamos, solamente se lo permiten las grandes bandas, los grandes artistas. La mayoría ya se hace todo medio en casa o a distancia. Es otra la movida, lamentablemente. El otro guitarrista también tiene una Gibson Les Paul. Me hace acordar a un amigo. A ver cómo sigue esto. Oh. Está cantando en un registro mucho más grave a lo que habitualmente lo hace en AC/DC. Mantiene como esa especie de timbre raspado, pero en un tono bastante más grave, más blusero también. Esos caminados al bajo de la armonía, bueno, la clásica. Me gusta porque pese a que el sonido es dentro de todo bastante más moderno que lo que se conseguía en ese momento, sí te lleva a otra época, desde la voz, desde la instrumentación. Es como que hay una vuelta hacia el pasado. También el video acompaña también un poco para ese lado. Estudio, todos juntos, grabando. ¡Es Steven Tyler! No sabía que tocaba la armónica tampoco. Hace bastante que no escucho mucho de él. Creo que había tenido problemas con la voz, algo así había escuchado, pero no sé si retornó ya a tocar. Bueno, a cantar. Hace bastante que no lo sigo, realmente. No sé si esta canción habla algo relacionado a la vida de... o es una especie de homenaje. Un músico bastante reconocido en Estados Unidos también, del blues, del rock.
va, Slash. Buen solo de Slash, bien rockero, bien de este estilo, ¿no? Donde por ahí mejor se lleva. Es raro no verlo con la Les Paul y verlo con una de estas tipo ES-335 creo que es. La guitarra, bien de rock and roll, de blues, con ese cuerpo semi hueco que tiene. El bajista tampoco sé quién es, así que si saben quién es, porfa, dejen en los comentarios los datos. Ahí va. Ahí sí tiró. Muy bueno. Qué lindo es ver un estudio también increíblemente diseñado a nivel acústico. Esto que está acá atrás, que tal vez algunos no lo conocen, otros sí, no está hecho por simple estética, son difusores que están preparados para estar ahí en el estudio. Los vemos acá, difusores o resonadores también. Son distintas herramientas acústicas. Un difusor vendría a ser así, muy entre comillas, como algo medio burdo, una especie de ecualizador acústico que justamente lo que hace es distribuir las frecuencias por la sala, por el estudio. Estas son previamente diseñadas para funcionar en ese espacio acústico y mejora, vuelve mucho más vivo el sonido también, al contrario del material absorbente, que justamente absorbe, que son los que más acostumbrados estamos los paneles acústicos. La verdad que disfruté bastante esta canción porque fueron varias sorpresas. Primero la voz de Brian Johnson, que lo había escuchado alguna vez cantar, creo que algo así, pero nunca una canción entera, y creo que tampoco era algo blues, era algo más tranqui, más melódico. Así que tiene una gran voz para blues. Hubo solo creo que 1 o 2 momentos de la canción en donde hizo algo un poco más agudo y ahí fue como ¡pac! Directamente lo relacionás con el timbre de AC/DC que utilizan AC/DC, pero luego no, es algo totalmente distinto. Entonces eso ya me sorprendió. Antes que eso también me sorprende a ambos colaborando juntos y que se sume después Steven Tyler en la armónica tocando, también me parece algo loco. Tampoco sabía que tocaba la armónica. Es un rock and roll, blues, bien clásico del rock blues, ¿no? Viejo. Me encanta esto que hace Steven Tyler acá, del gritito. Me encanta, con esa distorsión que le ponen. Muy bueno, algo que ya no se ven estos recursos hoy en día. Digamos, no se utilizan. Capaz que lo ves cuando vas a ver una banda de rock, a un bar o algo así, pero son cosas que ya no se ven en la música de ahora y está buenísimo. La verdad que esto es algo muy nostálgico, no tanto para mí, que por ahí no viví en esta época de furor del rock blues, pero sí aquellos que tal vez
lo apreciaron más. Tal vez es también como una caricia. Así que bueno, me encantó la canción, me encantó justamente esta colaboración de los tres. Por favor, déjenme en los comentarios los nombres de los otros integrantes que no los conozco, el bajista y el guitarrista. Yo supongo que él debe ser el productor de la canción o debe haber estado ahí en el estudio, no sé la verdad. El ingeniero de mezcla, si no, no sé quién será. Muchas gracias por ver esta video reacción. Si te gustó, puedes dejar un like, puedes dejar un comentario. Podés dejar alguna otra recomendación. No tiene por qué ser de rock, puede ser de otra cosa. Me encanta conocer, me encanta reaccionar a nueva música. Nueva música para mí muchas veces, no para todos. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.